Todo comienza con nuestro prota llamado Kang, que está a punto de hacerse la autodesvivisión. Pero cuando está a punto de hacerlo, alguien a su lado le pregunta si está seguro de lo que va a hacer, a lo que nuestro prota sorprendido se pregunta quién es, ya que no lo reconoce. Lo único que sabe es que es de segundo grado. El prota le dice que está cansado de todo el abuso y maltrato que recibe y está cansado que todos lo traten como una basura. El de segundo grado, cansado de escuchar al prota, le dice que si quiere morir entonces muera y empuja al prota. El prota, cayendo, comienza a tener recuerdos de toda su vida y termina desmayándose. El prota termina despertando en la enfermería preguntándose si todo había sido un sueño, pero la confusión le dura poco, ya que el chico que abusa de él lo había encontrado. El prota lo llama Euno, pero lo comienza a golpear burlándose de la nota que el prota había escrito antes de hacer la autodesvivisión. El prota, cansado ya de Euno, se arma de valor y prepara su puño para darle con todo a la cara de ese bastardo, pero Euno lo esquiva con bastante facilidad. Pero el prota se pone en guardia para pelear contra Euno. Aquí es donde vuelve el chico de segundo grado, el cual se llama Lee, diciéndole al prota: eres más valiente de lo que pensé. El bastardo de Euno le dice a Lee que solo están jugando, así que se largue, pero Lee dice que va a ayudar un poco al prota. Le ayuda a mejorar su postura y le da ánimos para que pueda vencer a Euno, pero Euno solo se burla. Lee le da un pequeño empujón al prota, empujón con el cual terminó impactando un golpe en la cara del bastardo y lo puso a dormir. Los amigos de Euno se preguntaban cómo el prota lo había golpeado. Estos intentan arremeter contra el prota, pero de un solo golpe los manda a volar. Lee lo halaga por haber derrotado a sus acosadores, pero el prota, enojado, le dijo que ahora solo lo van a molestar aún más cuando despierten. El prota le dice a Lee si se cree que él es estúpido, ya que sabe que Lee fue quien hizo todo. Lee le dice que de qué habla si fue el prota quien los derribó, pero el prota, enojado, intenta golpear a Lee, pero Lee lo detiene fácilmente. El prota, resignado, le agradece a Lee por la ayuda y le pide que por favor lo ayude a ser más fuerte. Lee, sorprendido, no sabe qué decir. Aquí se nos revela que Lee es un miembro de los Murim. Los Murim son personas con habilidades especiales. Lee dice que también fue como el prota, una persona ordinaria la cual le rogaba a los demás. Después se presenta este hombre como el jefe de departamento de los asuntos especiales Murim, el cual le estaba dando una tarjeta a Lee. Lee, confuso, le pregunta que cuál era el motivo por el cual lo querían ver. El jefe de departamento le pregunta si conoce a Munra Young, el cual llamaremos Juan para más facilidad. El jefe le dice que sí ha oído hablar de Juan, ya que se había convertido en el jefe de los Guerreros de Sombra, el cual es un grupo terrorista y estos están aumentando su poder a tal grado que podrían gobernar el mundo. Lee le pregunta qué le trata de decir. El jefe le responde que solo quiere su cooperación, que tenga cuidado, y por eso le pide información respecto a Juan, pero Lee le lanza la tarjeta a su lata del jefe y le dice que Juan es solo un enemigo más para él. Así Lee se marcha y el jefe dice que vaya, que se enoja fácil y que no sabe cómo es Lee, pero le gustaría ver cómo lo golpean. Así volvemos a nuestro prota, que se encuentra en su salón de clases dándose cuenta que puede percibir las miradas de todos sus compañeros, dándose cuenta que no todos lo miraban como basura. Había algunas miradas de preocupación. Piensa que esos que se preocupan hacían de la vista gorda para que el bastardo de Euno no los golpeara, al igual que él. El prota se pregunta cómo se volvió el objetivo de ese bastardo, pero la duda le dura poco, ya que ese mismo bastardo estaba entrando gritando el nombre del prota. El prota intenta controlar el miedo y nervios, ya que estaba decidido a no dejarse más. El prota prepara su puño, pero Euno fue más rápido, golpeando la cara del prota. El prota cae confuso mientras Euno le pregunta que cómo lo derrotó antes, pero el prota no le contesta. Euno, furioso, continúa golpeando al prota sin cesar. La presidenta de la clase intenta defender a nuestro prota, pero el bastardo de Euno le dice que él puede hacer lo que quiera, ya que su papá es de los mejores abogados del país, y estando a punto de arremeter contra la presidenta de la clase, el prota lo llama diciendo que su oponente es él y que lo vuelva a atacar. Así se pone en guardia y recuerda el por qué Euno lo golpea y recuerda que fue porque él también intentó ayudar a alguien que Euno molestaba, por eso el prota se volvió el objetivo de Euno.
El bastardo furioso y listo para arremeter contra el prota, pero a este le entra una llamada de alguien llamado Gino. Este le dice que pare todo, que no toque más al prota, así el bastardo se va amenazando al prota que volverá para acabar con él. El prota, confuso sin saber qué pasó, recuerda que uno le había mencionado el nombre de Gino a Lee y piensa que tal vez fue obra de Lee, pero la presidenta lo interrumpe dándole un pañuelo para que se limpie. El prota le agradece y se va corriendo ya que tiene que averiguar algo. Así el prota llega a la clase de Lee preguntando a dos tipos si esa era la clase de Lee. Estos le dicen que sí, pero que Lee lleva tiempo sin asistir a clases. El prota, confuso, se comienza a preguntar si Lee es un fantasma, esto mientras dos tipos observan todo. Así el prota se marcha mientras va confuso preguntándose si realmente Lee es un fantasma, pero es interrumpido por uno de los tipos que lo observaba diciendo que tiene algo que preguntarle. Le dice que no tenga miedo, que no le hará nada si responde lo que sabe. Este le pregunta si pregunto por Lee. El prota le dice que sí, pero antes de seguir preguntando son interrumpidos por una mujer diciéndole al prota si puede hablar con él, pero el bastardo que quería interrogar al prota le dice a la mujer que se largue, pero la mujer no lo hace, así que intentan arremeter contra ella, pero esta saca volando a uno de un solo golpe y uno de los bastardos pregunta si ella es de Murim. El prota se pregunta qué es Murim. La mujer les dice no armar un alboroto ya que están en una escuela pública. Esta le pide al prota que la siga, pero uno de los bastardos ataca a la mujer con una bomba de humo con la cual crean una distracción para escapar con el prota, ya que la bomba era de incienso de éxtasis. La mujer llama e informa que los intrusos se habían llevado al prota. Por otro lado comienzan a interrogar al prota preguntando si sabe dónde se encuentra Lee. El prota no le responde y se burla del bastardo. Estos comienzan a decir al prota lo que buscan, pero el prota no sabe de lo que hablan, así que le explican que solo buscan a Lee porque es un Murim. El prota pregunta qué es un Murim. Este le responde que un Murim son personas con valores diferentes. El prota les dice que a qué valores se refiere, pero el bastardo enojado no le responde al prota y le pregunta dónde está Lee. El prota sin saber qué responder, pero a su lado llega Lee. Estos se asustan por la presencia de Lee. Lee les pregunta por qué lo buscan. Furioso les advierte que no piensen en huir, pero estos no hacen caso y corren. Pero no fue problema para Lee ya que los derribó de un solo golpe a los cuatro en un instante. El prota sorprendido se sigue preguntando si Lee es un fantasma. Los bastardos con miedo preguntan que por qué los golpea. Lee responde que intimidar y dar información del Murim al público general, que no había más razón. Lee le dice al prota que lo siga. Aquí Lee le dice al prota que no puede ir por ahí diciendo su nombre ya que pasará lo mismo y que si es así no piense en involucrarse con él. El prota le dice a Lee que es muy amable ya que se preocupa por él y le pregunta qué hizo con Juan, qué fue lo que le pasó a Juan ya que él también era un Murim. Lee le dice que se detenga ya que su advertencia no es broma ya que si no hace caso morirá. Al prota no le importa ya que él estuvo a punto de hacérsela autodesvivisión, pero gracias a Lee sobrevivió ya que gracias a él ahora ve el mundo de otra manera ya que se dio cuenta que no todos en este mundo son sus enemigos. Lee sorprendido por cómo cambió. El prota le dice que entre a clase porque ya casi empezaba. El prota le agradece y se despide de Lee, pero antes le pide su número de teléfono a Lee, pero este no se lo da. El prota le vuelve a gritar agradeciendo por la ayuda. En esto llega la mujer de antes comentando que el prota es tan energético. A pesar de su situación, Lee le pregunta a la mujer cómo se encuentra su cuerpo. Ella le dice que bien ya que solo fue una paralización temporal de la bomba. Lee dice que siente que todo pasó por su culpa y se disculpa con la mujer. Aquí se ve a la mujer y un viejito caminando cuando Lee sale de la puerta saludando al viejito como el antiguo. El antiguo le menciona que ha crecido mucho, que eso amerita hacer alguna locura. Volvemos con el prota que se encuentra en clase viendo que el bastardo de uno ya no lo golpeó. El prota sale de su clase y se sigue preguntando qué es el Murim. Lo busca en su celular, pero la mayoría de resultados son películas o novelas, pero la duda le dura poco ya que uno lo estaba esperando afuera. Cambiando de escena vemos como el antiguo le estaba aplicando una técnica de curación a Lee a la cual la llama punciones. Volvemos con nuestro prota que de nuevo está siendo golpeado por ese bastardo. Sus amigos le dicen que lo deje ya. Juan les dijo que no lo tocaran más. El bastardo de uno no le importa y sigue abusando del prota.
el prota se arma de valor y le propina un golpe en la cara de Euno. Esto hace enfurecer a Euno. Cambiando de escena se ve a Lee mencionando que comenzó a sentir terror. El antiguo le dice que él no sintió nada. La mujer le dice al antiguo que Lee comenzó a sentir cosas que otros no y que hace poco salvó a alguien de desvivirse, refiriéndose a nuestro prota. Lee le pide al antiguo dirigirse a donde había sentido el terror. Ahí es donde llegan con el prota en un muy mal estado a punto de morir. Lee le pide a la mujer que llame a una ambulancia. La mujer la llama y dice que no pueden hacer más ya que eso pasó en público, ya que al ser un Murin no pueden hacer más. Pero Lee no quiere dejar al prota estando a punto de morir. El prota, apenas pudiendo hablar, saluda a Lee. El prota le dice que le pudo dar un golpe a ese bastardo para después desmayarse, para después despertar recuperándose en una camilla. A su lado se encuentra Lee. El prota le agradece por siempre salvarlo y que si lo está acosando para siempre salvarlo. Lee le dice al prota seriamente si todavía se quiere hacer fuerte. El prota, sorprendido, le pregunta si realmente lo ayudará a ser más fuerte. Lee le dice que sí, pero solo si lo mantiene en secreto. El prota le dice que hará cualquier cosa por hacerse más fuerte. Así Lee le entrega un celular al prota diciéndole que ahí se comunicara con él y que también le escribió los ejercicios que debe hacer diariamente. Lee le dice que tiene que empezar al día siguiente. El prota, sorprendido, le pregunta cómo lo hará en ese estado. Lee dice que si no estaba dispuesto a hacer lo que sea. También le dice que hable con su familia para que no se preocupen. Así el prota busca los ejercicios que debe de hacer y se lleva la sorpresa que diario debe hacer 100 dominadas, 200 flexiones de brazo, 500 sentadillas y correr 30 kilómetros diariamente. El prota, sin poder creerlo, se pregunta cómo lo va a lograr. También se percata que el celular no tiene el contacto de Lee. Se desanima. Al día siguiente el prota piensa que todo fue un sueño ya que sus heridas se recuperaron demasiado rápido. También se pone a pensar en dónde se encuentra ya que a simple vista el hospital se ve muy caro. Se pregunta cómo pagará todo. Pero es interrumpido por una mujer. El prota reconoce que es la misma que estaba en la escuela. Esta le dice que no se preocupe por nada de la hospitalización. Esta menciona que con que esa es la habilidad del viejo fantasma. Tomando del rostro al prota, también le pide hablar un minuto. Esta le menciona que puede ayudarle para que lo dejen de acosar poniendo un maestro especializado para que se asegure que no lo vuelvan a acosar. También le ofrece una beca cada trimestre. El prota en un instante rechaza todo, ya que sabe que a cambio le pedirá que deje de ver a Lee. Esta arremete contra el prota intentando que acepte, pero el prota sigue negándose. La mujer lo termina soltando. También le deja una tarjeta la cual sirve para registrarse a tiendas de suplementos de nutrición y para el gimnasio. La mujer le menciona que Lee es una persona importante para el mundo de los Murim, que si algo le pasa por culpa del prota no terminará en solo una amenaza. El prota, asustado, se retira del hospital mencionando que esa mujer es muy linda pero aterradora, para después preguntarse cómo hará todos los ejercicios que Lee le dijo. Aquí le entra una llamada de Lee preguntando si lo dieron de alta. El prota le dice que sí. Lee le menciona que cuando termine de hacer los ejercicios le mande un mensaje de cuántos logró hacer. El prota le dice que apenas si puede hacer una flexión. ¿Cómo hará 100? Lee le dice que solo haga lo mismo hasta la cantidad que le pidió. Lee menciona que tome los suplementos también y que lo haga por 15 días. El prota menciona que qué pasaría si no logra. Lee le dice que entonces dejarán de verse. Así Lee termina la llamada. El prota sigue preguntándose cómo hará todo eso en un solo día. Así que mejor decide ponerse en marcha yendo al gimnasio de la tarjeta que le habían dado. Sorprendiéndose un poco del mal estado del gimnasio, decide hacer sus ejercicios. Intentando hacer las flexiones sin éxito, llega una persona y decirle que no se sobreesfuerce. El prota le agradece pero sabe que lo tiene que hacer, para después terminar exhausto viendo que no pudo hacer ni siquiera la mitad de los ejercicios de los que le ordenaron. El prota desanimado pensando y si solo debería rendirse. Pero esto es interrumpido por un mensaje de Lee preguntando si pudo hacer todos los ejercicios. El prota le dice que no pudo hacer ni la mitad. Lee le dice que probablemente es porque es su primer día y le menciona que no olvide de tomar sus suplementos.
el prota va directo a los suplementos viendo que son de muy buena calidad. Al probarlo menciona que este tiene un sabor suave, para después irse a bañar, pero esto no es posible ya que termina desmayado. Al día siguiente se da cuenta de que durmió bastante pero este se va a bañar, el prota se percata y siente que su cuerpo comienza a tener músculos, este se pone feliz después de tener músculos en un solo día. Así el prota vuelve al gimnasio haciendo las flexiones de brazo. Los que estaban ahí se preguntan cómo es que puede seguir haciendo ejercicio después de todo lo que hizo ayer. Así el prota sigue yendo diariamente hasta llegar en la segunda semana viendo un cambio notable en su musculatura para por fin lograr todos los ejercicios. Así rápidamente le manda mensaje a Lee que por fin logró hacer todos los ejercicios. Lee lo felicita diciéndole que se dirija a la estación Gangnam, que le tiene un regalo. El prota estando a punto de ir para allá, es interrumpido por una mujer, esta le pregunta si conoce a Lee, el prota la distrae para poder subir al bus, pero esta fácilmente alcanza el bus, el prota sin darse cuenta que esta está atrás de él se pregunta quién era ella y que si también era un murim. ¿Pero qué es un murim? Por más que lo busco no encuentro nada de información. La mujer le arrebata el celular al prota preguntándose cómo logró subir al bus. La mujer le pregunta al prota si es una persona normal, pero ésta se da cuenta de los mensajes de Lee viendo la dirección que le había mandado a él. La mujer dice que tomara su celular por un rato. El prota le pide que se lo devuelva pero ésta no lo hace. El prota dice que está bien que entonces lo hará por la fuerza. En su mente dice que tal vez pueda vencerla ya que es mujer y también gracias a que estuvo haciendo ejercicio se lanza contra la mujer pero ésta lo detiene con facilidad. La mujer al tocarlo se da cuenta que el prota tiene un tipo de energía preguntándole al prota si no es que él era una persona normal. El prota sin saber de qué habla le pide que lo suelte, la mujer le pide que lo siga, dirigiéndose a la dirección que le había dado Lee. Así estos se encuentran en un ascensor. El prota preguntando a dónde se dirigen, la mujer le responde que se dirigen a la dirección que Lee le había mandado. Una vez se abren las puertas del ascensor vemos que está Lee esperando al prota, pero la mujer enseguida lo ataca, el prota sorprendido decide intentar ayudar, pero ésta lo detiene fácilmente. Diciéndole que no se meta o si no lo matara, Lee le dice a la mujer que qué le sucede. Llamándola Ginie. También pregunta cómo es que el prota terminó junto a ella. El prota pregunta si Lee ya la conocía, pero Ginie interrumpe preguntándole a Lee si le había dado píldoras de vitalización al prota, las cuales eran los suplementos. El prota confundido preguntándose qué píldoras, Lee le dice a Ginie que se tranquilice y después se lo explicara. Le pide hablar más tarde ya que se encuentra el prota. Esta le dice que está bien y se retira. Lee le dice al prota que debe estar sorprendido por tanto alboroto, así le pide que entre y le ofrece algo de tomar, diciéndole que al parecer ha ganado más músculo. El prota le dice que sí, que ha hecho todo lo que le dijo, también le pregunta qué es ser un murim. Lee le dice que no tiene permitido hablar de los murim con personas normales. El prota le dice que entonces por qué lo ayuda si está prohibido, que si el entrenarlo le va a traer problemas prefiere dejar de recibir su ayuda ya que no quiere causar problemas. Lee dice que el murim es un mundo en donde las personas tienen valores distintos a los normales, que los murims existen y solo se ocultan y viven siguiendo sus propias reglas. El prota pregunta por qué estos se ocultan. Lee le dice que porque sus reglas no pueden ser aceptadas por las personas comunes ya que estos quieren una sociedad donde la violencia y el asesinato estén justificados. Esa clase de mundo es murim. Por eso es mejor para las personas normales no interesarse en el murim. El prota, asustado ya que sintió una sensación aterradora, Lee dice que al explicar un poco ya es hora de comenzar su tratamiento. El prota dice que tratamiento de qué, ya que él no está enfermo. Lee dice que ya lo entenderá cuando lo reciba. Así comienza a hacer un tipo de meditación. Esto es tan relajante que el prota se quedó dormido. Así el prota es despertado bruscamente por un tipo que estaba tomándolo con una cadena a su cuello. El prota confundido preguntándose dónde se encuentra Lee. Ginieles dice a los tipos que cómo es posible que interrumpan a alguien en medio de una meditación de ki. El prota se pregunta si estos tipos son de murim.
pero el sujeto que lo tiene amenaza con romperle el cuello. Así el prota recuerda lo que Lee le había dicho sobre los Murim. Le dice al tipo si piensa que morirá así nada más, rompiendo la cadena con la que lo sujetaba. El prota se pregunta cómo pudo romperla tan fácilmente si es metal. El tipo dice que como lo hizo. Asustado dice que tienen que huir, diciendo que atrapen al prota. A punto de dar un golpe al prota, pero lo esquiva, pero otro lo ataca por la espalda. El prota lo esquiva sorprendido de cómo lo hizo sin ni siquiera volteó a ver. Pero un próximo ataque se viene a punto de impactar, pero Ginny lo salva, así fácilmente derrotando a los tres tipos. El prota se pregunta cómo lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. El prota dice que deberían de llamar a la policía, pero Ginny le dice que no sabe ni lo básico de que el Murim y el mundo real no interfieren. Uno de los sujetos dice que la familia de Sungwon se ha vuelto tan mala que ahora depende de la policía, diciendo que sabía que Sungwon, refiriéndose a Lee, no estaría, por eso atacaron, pero que no contaban con que ellos dos estarían. El sujeto dice que Lee pronto morirá. El prota, percatándose que más gente viene subiendo las escaleras, le dice a Ginny. Dice que para ser un joven imbécil tiene buena detección. El sujeto confirma que se aproximan varias tropas y que si no quieren salir heridos deben de obedecer, pero antes de seguir hablando es golpeado por Ginny, percatándose que ni el prota ni ella tienen señal en sus celulares. Le dice al prota que se ponga algo de ropa y tome sus cosas ya que deben de irse. Así se ve entrar a varios hombres. Uno de ellos se da cuenta que escaparon por unas escaleras de emergencia. Así vemos al prota y Ginny. Ginny le dice al prota si aún no tiene señal. Le dice que no. Le pregunta quiénes eran esas personas, pero Ginny le dice que tampoco sabe ya que ella estaba ahí solo porque Lee se lo había pedido. El prota le pregunta que Lee a dónde había ido. Le dice que no sabe y que tienen que ir a un lugar en donde haya señal y poder comunicarse con ellos. También le da un número al prota de un asociado del clan Sang-woo por si llega a tener señal primero o por si algo llega a pasar. El prota piensa que esto es una señal de que alguien va a morir como en las películas, pero Ginny le dice que se apresure. Le dice que se adelantara para preparar la moto. El prota le dice que si no pueden ir juntos, pero antes de ya se había adelantado a una alta velocidad. El prota se pregunta si todos los Murim son capaces de eso y dice que tal vez también pueda hacer lo mismo ya que rompió las cadenas y desde que se despertó siente que tiene una habilidad extraña, pero antes de intentarlo es interrumpido por Ginny. Gritándole que se apresure, que no pierda el tiempo. Agotado llegando se lleva la sorpresa que Ginny estaba luchando rodeada por varios de los tipos. El prota se sorprende ya que les estaba dando una paliza a todos. Ginny les dice que paren si es que no quieren morir. Pero antes de darse cuenta tiene un arma en el cuello. El prota asustado piensa que si realmente alguien va a morir. Piensa en ayudar pero decide no hacerlo ya que solo será un estorbo para Ginny, y decide irse. Al ir bajando se percata de que los demás tipos ya iban bajando. El prota al ir bajando ve que hay una alarma de incendios. Comienza a sonar la alarma de incendios provocando una distracción. Así volvemos con Ginny y el tipo del machete. El del machete le ordena a los demás que descubran qué está pasando. Le dice a Ginny que no se mueva, morirá. El prota que estaba detrás de unos autos, aprovechando la distracción que había creado pensando en qué diablos estaba haciendo, dice que cómo le hará para distraer al tipo del machete. Así apuntando al tipo del machete con el casco que tenía en la mano lo lanza con más fuerza de lo que esperaba, sorprendido ya que pasó algo similar con las cadenas. Logra acertarle en la cara del tipo del machete. Esto lo aprovecha Ginny dándole una patada en la cara. Así logran tomar la moto, y le dice al prota que se suba. El prota se sube pero no sabe de dónde sujetarse ya que le da pena, pero Ginny le dice que se apresure y se sujete de su cintura. Así, le menciona al prota que el tipo del machete era el guardaespaldas de la persona con la que Lee se iba a ver, por eso debían avisarle lo más pronto. Llegando a una zona con señal le llaman a Lee. Por otro lado, Lee viendo la llamada, pero un tipo se acerca diciéndole que lo llevara al lugar en donde están los ancianos, pero antes le pide que le dé su celular. Ginny le dice al prota que no contesta. El prota dice que es algo
Inusual y que si no le puede preguntar a su familia en dónde está, pero Ginny le dice que Lee está haciendo todo esto en secreto y que nadie de su familia lo sabe. El prota dice que entonces Lee está en una situación peligrosa. Ginny le dice que no se preocupe, que tome un taxi y se vaya a casa. El prota dice que él también quiere ayudar. Pero Ginny le dice que es un trabajo Murim y le agradece por la ayuda con el tipo del machete y así se va. El prota se sigue preguntando cómo podría ayudar, pero a lo lejos ve como todos los tipos de antes iban pasando. El tipo del machete lo reconoce y estos vuelven a regresar. El prota al ver que se estaban regresando se pone a correr ocultándose en un callejón en el que vemos entrar al tipo del machete. Menciona que no está completamente seguro pero cree haber visto antes a el prota. El prota escondido en el fondo del callejón, pero el tipo del machete estando a punto de llegar a donde el prota está. Cuando llega hasta ahí se hace el que no vea el prota. Le dice a sus subordinados que no había nadie. Antes de irse menciona la ubicación en la que se encuentra Lee. El prota confundido se pregunta por qué el tipo del machete fingió no haberlo visto y lo más raro de esto es que le dio la ubicación de Lee. Piensa en llamar a Ginny para decirle la ubicación pero piensa en que todo fue muy fácil y que puede ser una trampa, así que decide ir él solo a la ubicación. Llegando se encuentra con un guardia. El guardia le dice que qué hace tan noche alguien como él ahí. El prota le dice que está buscando a un amigo y que le dijeron que estaba ahí. El prota comienza a describir a Lee. El guardia le dice que sí. Él se encuentra ahí y le dice que lo acompañe. El prota lo sigue pero el guardia lo toma del cuello arrinconándolo contra la pared. Le dice que como se enteró de esa información, el prota confundido confirma que entonces Lee si se encuentra en ese edificio. Le dice al guardia que le quite las manos de encima fracturándole la mano. El guardia le dice que si el prota no era una persona normal. El prota confundido dice que entonces él también sabe de Murim. Dice que tiene que llamarle a Ginny para darle la información, pero antes de que pueda, su celular es destruido. El prota confundido piensa que su celular explotó pero vemos que alguien le dice que si no hubiera parado la próxima hubiera sido a su cabeza, viendo que es el mismo tipo que le había pedido el celular a Lee. Otro por atrás derriba el prota. Estos comienzan a preguntarle qué hace ahí y cómo se enteró que Lee estaba ahí. Mientras lo golpean. El prota les pregunta si Lee está bien y que si le hacen algo a Lee no se quedará de brazos cruzados. Pero antes de que lo sigan golpeando, se aparece Lee, diciéndole que el prota era su compañero. Lee les dice que por qué es que su compañero está en ese estado. Los tipos le dicen que ellos no sabían que era su compañero. El tipo dice que como se iba a ver con el jefe de la familia y el abuelo no pensó que vendría con alguien más. Lee le dice que entonces es su culpa. El tipo le dice que no quiso decir eso. Lee dice que está bien, que si fue su culpa olviden que eso pasó. Le dice al prota que se levante para que se vayan. El otro sujeto le dice que no se puede ir así como así ya que hizo que llamaran a el abuelo y que estaba a punto de llegar y si se iba tendría consecuencias y no tenía miedo de las consecuencias. Lee le dice que si entonces no tiene miedo de las consecuencias de lo que le hicieron al prota. El tipo le dice que vuelva al lugar de reunión mientras varios hombres lo rodean. Le dice que si no vuelve podría salir muy herido y cuando está a punto de comenzar una pelea llega el anciano. Todos al verlo se inclinan ante el anciano. El prota se pregunta si ese abuelo era el tipo peligroso con el que Lee se iba a ver. El abuelo pregunta qué está pasando. El hombre le dice que Lee estaba a punto de irse, por lo que intentaron detenerlo. El abuelo pregunta quién es el prota. Le dicen que es acompañante de Lee. El jefe dice que es extraño ya que siente la energía de un Murim en él, sin embargo se ve como una persona normal. Luego pregunta si alguna persona normal ha estado expuesto al poder Murim ya que eso está estrictamente prohibido. El hombre le dice al prota si lo puede acompañar. El prota pregunta para qué. El hombre dice que es para hacerle un chequeo. Rápidamente Lee noquea a sujeto. El abuelo pregunta qué es lo que hace. Con una mirada amenazante le dice a Lee si acaso quiere morir. El prota se queda inmóvil por el miedo. Lee le dice que él era su invitado pero a pesar de todo ese hombre le faltó el respeto y abuso del prota. Le dice que deje de buscar excusas para culparlo. También pregunta por
¿Qué ha traído a tantos hombres y acaso quería secuestrarlo? El abuelo se queda callado. Lee alejándose dice que esa no era la reunión que esperaba. Este le dice al prota al oído que cuando la pelea comience se vaya corriendo. El prota se pregunta cómo hará Lee para luchar con tantas personas. Pero antes de todo el abuelo se disculpa diciendo que todo fue un malentendido. El abuelo le dice a sus hombres que se retiren, y le pide a Lee y al prota que lo sigan. Lee le dice que ha tenido suficiente por hoy y que mejor se retira. Sin embargo, la mujer que iba con el abuelo le dice que lo siga obedientemente. Lee le dice que qué pasa si no quiere. Ella le dice que entonces lo obligará dando un ataque. Lee se defiende. El prota, sorprendido por lo que ve, comienza a tener una sensación extraña, como si su corazón se acelerara cada vez más. El prota recuerda que Lee le había dicho que corriera cuando la pelea comenzara, y cuando está a punto de correr es interrumpido por el abuelo. El abuelo menciona que le se mantiene incluso con una maestra de las artes marciales, para después pedirle al prota que le muestre su mano. Sin más opción el prota extiende su mano. El abuelo le pregunta a qué secta pertenece. El prota le dice que no pertenece a ninguna secta. El abuelo dice que es como lo pensaba, poniendo su mano en el estómago del prota diciendo que le quitara la energía. Mientras el prota grita, Lee se percata y le dice al abuelo que qué hace. La mujer le dice que no se distraiga, a punto de darle un golpe, pero Lee la toma de la pierna lanzándola contra el abuelo. El abuelo retrocede junto con el prota, mientras vemos un Lee enojado con humo que se eleva a su alrededor. El abuelo, viendo la situación, le dice a Lee que sabía que él estaba ocultando su poder. Y bueno, hasta aquí lo dejo. Espero que les haya gustado. Denle apoyo para la segunda parte.